El parto en casa acompañado por dos matronas y embarazos de bajo riesgo en embarazos sanos es una opción tan segura como el parto hospitalario. No lo digo yo, lo dice la evidencia. En muchos países forma parte del sistema de sanidad público y se puede acceder de manera gratuita como parte del sistema de salud público. Por ejemplo, en Holanda un 13% de los nacimientos son en casa, o en Reino Unido, en Australia, en muchísimos países. En España, sin embargo, es una opción que hay que costearse de manera privada y que cada vez va más en auge, pero que todavía es un gran desconocido, rodeado de muchísimos mitos y muchísima falta de conocimiento de lo que es y lo que implica. Por eso en este vídeo vamos a hablar del parto en casa. Bienvenidas a mi canal, soy Carmen Moreno y me dedico a acompañar a familias a afrontar el parto con seguridad, confianza y sin miedos a través del hipnoparto. En la descripción del vídeo tenéis una meditación guiada de hipnoparto que os podéis descargar de manera totalmente gratuita. Pero hoy no vamos a hablar de hipnoparto, sino del parto en casa, y para ello tenemos con nosotras a una matrona a la que aprecio muchísimo, que es Thais García. Thais tiene la visión de los dos mundos un poco, ella acompaña partos tanto en casa como en el hospital y nos va a aclarar muchísimas dudas, ya quizá pues romper muchos mitos que tenemos sobre el parto en casa como sociedad. Bienvenida, Thais. Hola Carmen, muchas gracias por invitarme. Un placer tenerte con nosotras, Thais. Cuéntanos para empezar un poquito qué es un parto en casa, cómo se acompaña. Cuéntanos, porque parece que hay muchísimo desconocimiento sobre lo que realmente es y que cuando dices que quieres dar a luz en casa, pues te imaginan sola, sin ningún tipo de acompañamiento. Cuéntanos un poquito y danos un poco de luz en este tema. Bueno, Carmen, pues un parto en casa al fin y al cabo es un parto, ¿no? Lo único que cambia es el entorno, eso tan importante que tenemos que manejar y, bueno, pues en casa estamos en nuestro entorno acompañadas por quien nosotras queremos y, por supuesto, con profesionales que tienen experiencia en acompañar partos en casa. Lo ideal, como decías al principio, es estar acompañada de dos matronas con experiencia en atender partos en casa, las cuales contactas con ellas en semanas pues tempranas del embarazo, se crea una relación, se hace un seguimiento del embarazo, después en el momento del parto van a tu casa, te acompañan en las horas que dure el parto, en el posparto inmediato y después te siguen también en el posparto tardío, ¿no? Viendo que vaya todo bien del bebé y de la mujer también. En todo momento se está acompañada y en todo momento se garantiza que sea seguro. Perfecto, porque es esa seguridad sobre lo que hay muchísima confusión, ¿no? Y cuando decimos que el parto en casa es seguro, lo hacemos con la evidencia en la mano y con estudios de altísima calidad, que bueno, el último que salió en la última revisión, hay más de 500.000 de nacimientos analizados, entonces es un estudio de muchísima calidad que se publicó en el The Lancet, lo dejo enlazado en la descripción del vídeo, que además nos dice que el parto en casa se asocia con muchísimas menos intervenciones. Voy a leer unos datos porque me parecen súper relevantes, que es que hay un 40% menos de probabilidades de tener una cesárea, 50% menos de probabilidad de parto instrumental, 55% menos de probabilidad de tener una episiotomía. Entonces, bueno, la intervención es mucho más baja en casa. Cuéntanos un poquito, tú que atiendes partos, acompañas partos tanto en el hospital como en casa, ¿a qué crees que se debe esa gran diferencia en cuanto a intervenciones? Pues como dices, Carmen, por un lado, simplemente el hecho de que las mismas matronas te acompañen durante el embarazo, parto y posparto ya reduce todo esto que nos cuentas, ¿no? Simplemente ese hecho de la continuidad de cuidados hace que haya menos intervención, que haya más probabilidad de parto vaginal, de parto eutóxico, de que no haya intervenciones, ¿no? En casa, desde luego que nuestra intención nunca es intervenir, simplemente es pues ver a esa mujer empoderada, poderosa, parir, ¿no? Y estamos ahí porque hay que vigilar que todo vaya en el curso de la normalidad, porque hay que escuchar al bebé y garantizar esa seguridad de la que hablábamos, pero no estamos para hacer nada, simplemente para apoyar, para ver qué necesita esa mujer. Hay mujeres que nos necesitan más y mujeres que no nos necesitan para nada, solo para garantizar que todo va bien, ¿no? Y simplemente somos meras espectadoras del milagro de la vida. Entonces nosotras ni utilizamos oxitocina para acelerar el parto, ni rompemos bolsas. En casos de que se necesite algún tipo de intervención, desde luego, ¿no? Para garantizar esa seguridad se realiza, pero de normal simplemente vemos que el parto va fluyendo, que el parto, pues bueno, no tenemos unos tiempos, no necesitamos acelerar el proceso, estamos las horas que hagan falta, mientras todo vaya bien, aunque vayan más despacio, cosas que con los protocolos hospitalarios no se pueden permitir. Entonces, al no tener esos tiempos y respetar la fisiología del parto, no se interviene. Hay muchas más probabilidades de que los partos terminen de manera eutóxica, con mamá y bebé sano, sin ningún tipo de intervención.
Bueno, ojalá todos los partos fuesen así de baja intervención, ¿no? Y que realmente esas intervenciones simplemente se diesen cuando realmente es necesario y hay un motivo de peso para hacerlo en casa, en el hospital o donde sea, ¿no? Pero realmente el parto en casa pone en evidencia todos esos datos que cuando hay un respeto a la fisiología, pues esa necesidad de intervenciones es mucho menor, ¿no? Y también tenemos la parte del entorno que también comentabas, Thais, que es tan importante. Un mito que se me viene a la cabeza y que he escuchado muchísimo es la falsa visión de que todo tiene que estar súper limpio y estéril y que no puede haber ningún tipo... Bueno, no sé por qué se asocia el parto en casa como algo pues más sucio de alguna manera, ¿no? Y más que si fuese en el hospital. Escucho mucho a madres decir, madre mía, qué desastre tiene que ser en casa, cuánto toda la sangre, todo, no sé, como un poco haciendo referencia a suciedad, cuando en realidad lo que nos dice la evidencia es que el parto en casa se asocia con 75% menor probabilidad de infecciones. Entonces esto contrasta muchísimo con la creencia que existe en la sociedad de que se asocia a más suciedad o más... Cuéntanos un poquito tu opinión o qué opinas al respecto. Pues como dices, Carmen, se asocia a menor riesgo, a menor probabilidad de infección, ¿no? La realidad es que la mayoría de las infecciones que ocurren en los partos sobre todo son por los tactos vaginales excesivos que se realizan en los hospitales, ¿no? En la mayoría de los hospitales el protocolo es hacer un tacto vaginal, una exploración vaginal cada 2 horas. Cada vez que realizamos un tacto y la bolsa del bebé, la bolsa amniótica está rota, ¿no? Nosotras introducimos los dedos en la vagina de la mujer y puede ser que bacterias de la propia vagina suban por el canal del parto y se produzca una infección, sobre todo cuando hay horas de bolsa rota prolongadas. En casa no realizamos tactos vaginales o es muy raro que hagamos un tacto vaginal, ¿vale? Porque vemos la evolución del parto de otras maneras. Entonces quitamos totalmente ese riesgo de infección. Puede haber otros riesgos de infección, pues por retención placentaria, que no tienen nada que ver con el entorno. Entonces, un parto en casa, el parto no es estéril. Eso de tener que vestirse de astronauta, poner todo el campo estéril, a mí me parece antinatural con lo bonito que es hasta en el hospital, ¿no? No tener que poner todo eso así. El parto no es estéril, el bebé no necesita esterilidad, sale por el canal de parto por la vagina y está al lado del ano por algo, porque necesita esas bacterias, ¿no? Ahí en su salida. Entonces, el parto no es estéril y no hace falta que esté la casa estéril ni muchísimo menos. Cara a ensuciar la casa, la realidad es que un parto no es tan sangriento como estamos acostumbradas a ver o a pensar, ¿no? Normalmente no manchamos casi, ¿no? Se le va poniendo a la mujer en el momento del expulsivo, que es cuando más peligro hay de que se manche, pues empapadores debajo, o bueno, pues preparamos todo bien para no preparar ninguna en casa. Entonces, tranquilidad, y luego si hace falta que sea estéril a la hora de suturar, si hace falta suturar sí que hace falta esterilidad, ¿vale? Porque para realizar la sutura sí que tiene que estar limpio, pero para eso llevamos paños estériles, guantes estériles y material esterilizado. En el momento de la sutura se coloca a la mamá sobre una cama con el campo igual que si estuviéramos en el hospital y se mantienen las condiciones de asepsia que se necesitan. Para lo demás no hace falta esterilidad. Gracias, Thais, por aportar luz en ese tema, porque creo que es una imagen que tenemos que no concuerda con la realidad. También otro mito, otro miedo muy habitual es a la hemorragia, cuando sabemos que también el parto en casa se asocia con un 30% menos probabilidad de sufrir una hemorragia, quizá por esa reducción también en las intervenciones. Entonces, cuéntanos un poquito, porque puede pasar, ¿no? Aunque el riesgo sea menor, podría pasar. Y también aquí hay una sensación pues de urgencia, hay un miedo muy generalizado. Cuéntanos un poquito cómo acompañas una hemorragia, que es cómo intervenís si es que sucede y un poco cómo lo trabajáis desde casa. Eso es. Bueno, pues como bien dices, hay menos probabilidades de una hemorragia posparto por la no intervención, eso es, al no haber oxitocina ni ningún factor estresante extra para ese útero, el cuerpo no te da nada para lo que no estés preparada, ¿no? Entonces es más difícil que se produzca una hemorragia posparto. En caso de que se produzca, ¿no? Porque la estadística está ahí, nosotras tenemos medicación y los medios suficientes, por eso somos matronas, ¿no? Para poder tratar esa hemorragia posparto. Normalmente las hemorragias posparto que se dan en partos fisiológicos de baja intervención y de bajo riesgo son leves y se solucionan con la primera cascada farmacológica que se utiliza. Normalmente solo con administrar oxitocina es suficiente. Aún así llevamos toda la cascada farmacológica que se utiliza también para una hemorragia posparto en el hospital. Si se ve que la hemorragia es grande, ¿no? Pues según se empieza a poner la medicación se avisa a una ambulancia para poder realizar un traslado de forma segura.
se controla y se estabiliza a la mujer en casa y después se la trasladaría. La realidad es que yo en mi experiencia profesional siempre he servido con esos primeros fármacos, pero bueno, pues si hiciera falta porque no frenaría con esos fármacos, habría que ir al hospital. Claro, es importante tener en cuenta que el cómo lo trabajarías o cómo acompañarías esa situación se parece mucho o es idéntico a cómo se haría en un hospital, ¿no? Que a veces hay esa falta de conocimiento sobre el cómo parece que todo es muy urgente, ¿no? Y que todo pasa de un minuto para otro y tenemos esa sensación de riesgo grandísimo en cuanto al parto, ¿no? Y al parto en casa aún más por no estar en un entorno hospitalario. Entonces, ahora que has mencionado una causa de traslado, que sería pues, una hemorragia, por ejemplo, que necesita ser trasladada, háblanos un poquito, Tai, sobre otras causas de traslado, porque yo creo que la sensación de urgencia o de emergencia que tenemos como sociedad también nos hace tener ideas erróneas, ¿no? Porque muchas veces esos traslados pues, son por situaciones que no son de urgencia, ¿no? Como la madre que quiere la epidural, que ha cambiado de opinión o bueno, cuéntanos tú un poquito. Eso es, como bien dices, normalmente casi todos los traslados, la inmensa mayoría se realizan pues por agotamiento materno y deseo de analgesia epidural o porque no avanza el parto, una de esas dos opciones. Hay veces que hay prepartos que son muy largos, que las mujeres llevan varios días con contracciones y que llega un momento que dicen, bueno, pues yo hasta aquí he llegado, ¿no? Ya no puedo más, estoy agotada y quiero ir al hospital y quiero analgesia. Y otras veces, pues ya sabes, hay mujeres que rompen la bolsa y el 70% de las mujeres que rompen la bolsa a las 24 horas se ponen de parto antes de esas 24 horas, pero hay mujeres que no, que ese mecanismo de parto no se produce y bueno, pues en casa, si dadas unas determinadas horas tampoco se produce el parto, a veces hay que trasladar al hospital para poder poner medicación, ¿no? Para realizar una inducción médica. Entonces esas dos son las causas más frecuentes de traslado hospitalario. Es muy raro realizar traslados con real urgencia, ¿vale? Porque otro motivo que también suele provocar mucho es cuando el bebé le cuesta un poco adaptarse. También tenemos los medios suficientes como para poder sacar a un bebé que le cuesta un poco adaptarse, ¿sí? Para poderle hacer esa reanimación inicial. Y si fuera que no acaba de recuperar, se le puede mantener hasta que llega una ambulancia y también realizar ese traslado. Muchas gracias, Thais, por tanta información. La información es poder y creo que en este tema, como hay tanta controversia, la necesitamos y además viniendo de ti, que acompañas partos tanto en el hospital como en casa, tienes esa visión amplia y siempre basada en la evidencia. Muchísimas gracias. Para las que estéis al otro lado, me gustaría cerrar este vídeo con una pequeña reflexión, que es que a veces suceden cosas como pérdidas, como resultados que no nos esperábamos, situaciones que no podíamos prever, ¿no? Tanto en casa como en el hospital. Son muy poquitas y son un porcentaje pequeño, pero están ahí y son el 100% de la experiencia de esos padres y de esas familias. Cuando sucede algo en casa, se suele culpar al entorno, se suele especular con qué hubiese pasado si hubiésemos estado en un entorno hospitalario. Sin embargo, cuando sucede en el hospital, pues paradójicamente no se cuestiona nada de qué hubiese pasado si estuviésemos en otro entorno o a cómo se ha llegado hasta ahí. Y no invito a que nadie especule ni que hagamos esto, ¿no? Porque no va de eso este vídeo para nada. El mensaje que quiero transmitir es que más allá de especular, pues que nos remitamos a la evidencia científica y a lo que nos dicen los estudios. Y al final lo que nos dice la evidencia, que analiza miles y miles de nacimientos, tanto en casa como en el hospital, es que el parto en casa es seguro cuando se cumplen pues, los requisitos de los que hemos hablado, ¿no? Un embarazo sano, que haya solo un bebé, que sea atendido por matronas, etcétera, etcétera. Entonces, sabiendo esto, os invito también a que respetéis donde elige cada madre libremente dar a luz, porque hay muchísimo juicio social y muchísimo juicio sin fundamento realmente. Entonces creo que en este vídeo me gustaría invitaros también a reflexionar si tenéis una opinión sobre el tema, de dónde viene esa opinión y un poquito si va en línea con lo que dice la evidencia y con el respeto de lo que cada madre decida hacer, o si viene un poco desde el miedo o desde algo que hay ahí que quizá podéis trabajar. Y bueno, para cerrar un poco, no sé si, Thais, ¿tienes algo que añadir en este tema? Pues como bien dices, el riesgo cero no existe en ningún escenario, es una pena, pero hay veces que pasan cosas, ¿no? Y en el hospital a veces mueren bebés, por desgracia, y por causas que muchas veces no se conocen o no se esperan, ¿no? Y que no se pueden evitar en ningún escenario. Y eso es, desde aquí me gustaría pedir, cuando alguien os dice que va a parir en casa, ¿no? Cuando una amiga o familiar os dice que va a parir en casa, a esa persona ya le ha costado mucho tomar la decisión de compartir su decisión, ¿no? Porque normalmente tiene miedo a ser juzgada. Por favor,
aunque no sea vuestra decisión, comprendedla y apoyadla, entended que está basada en la evidencia y no le intentéis meter miedo, porque no ayuda. Para el parto necesitamos que las hormonas fluyan, y cuando tienes esa presión de que a tu entorno no le parece bien tu decisión y que encima te están juzgando, ¿no? Y que tienes esa presión extra, pues no le estáis ayudando nada. Así que espero que después de habernos escuchado a Carmen y a mí, por favor, cuando escuchéis a alguien que va a parir en casa, por lo menos aceptéis su decisión, no la juzguéis y no le añadáis más presión. Muchísimas gracias, Carmen, por dejarme aportar, como dices tú, un poquito de luz en este tema. Gracias, Tais, y a las que estáis al otro lado, recordad que cada domingo tenéis un nuevo vídeo en el canal. Si queréis saber más sobre la preparación al parto con hipnoparto, podéis encontrarme en mis redes sociales, en mi web partopositivo.org y también en parto cursos tanto presenciales como online. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!